Muy buenas noches, muy bienvenidos. Venga, que ya estamos aquí. Siéntese bien. Siéntense bien, porque esta noche recibimos aquí a su señoría. Es juez, es gallego y ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a perseguir el narcotráfico. Tiene en su haber la captura del mayor alijo de cocaína de Galicia del pasado siglo. Pero esta noche no viene aquí en calidad de juez, viene como director de documental. Esta noche sube a la azotea el juez José Antonio Vázquez Taín. Hola María. Su señoría, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallada, María. Un placer estar aquí contigo. Un gusto para nosotros que haya venido. Tantas veces que nos hemos visto a través de la pantalla. Exacto. Hoy aquí. Por fin juntos. Un placer, de verdad. Bueno, y que lo estamos diciendo que no viene en calidad de juez. Viene en calidad de director de documental, de un documental que se acaba de presentar que se llama... No se ha presentado todavía. No, lo presentamos la semana que viene. El martes. Nadie lo ha visto más que 4 personas. Peregrinas se llama. Y va de eso, de las peregrinas que hacen el Camino de Santiago. Sí, lo que ocurre es que sí que es cierto que, aunque es un documental, ejerzo de juez y de historiador. Es curiosísimo. ¿De juez por qué? Porque había que hacer justicia a las mujeres. Siempre tenemos la imagen del peregrino, la imagen del caminante, la imagen del hombre que hace el Camino de Santiago, y de repente me doy cuenta, cuando estaba documentándome para mi último libro, para Más allá y más arriba, de que son más las mujeres que hacen el camino que los hombres. Y de repente pues me hice una pregunta: ¿y durante la Edad Media cómo era? Y ahí me llevaba una sorpresa impresionante. Incluso en los momentos más difíciles, más duros, más oscuros de la Edad Media, al menos un tercio eran mujeres. Mujeres, ahora es el 60% más o menos. Ahora es el 60% y está subiendo, o sea que cada día va a ser más. O sea que siempre las mujeres. Con lo cual, con este documental hago historiador, pero también hago justicia. Bueno, dice hago usted. De juez, le doy un poco de homenaje, y hay que reconocer también otra cosa. Muchas de las infraestructuras que jalonan el camino y que permitieron que hubiera caminantes, las hicieron las mujeres. ¿Todo eso? Claro, se merecía un documental. Claro, usted dice, ejerzo de historiador y de juez. Pues lo que es usted, un historiador y un juez. Aquí tenemos el libro, ahora hablaremos de todo esto. Pero yo creo que lo mejor de todo es empezar viendo un poquito lo que se puede ver, porque aún no está presentado, de ese documental de peregrinas. Será un placer. Vengo a Galicia y yo lo que he caminado he sentido una energía súper especial. The troubles in your mind. Yo animo a todas las mujeres y hombres a esta experiencia que puede ser vital. Ser peregrino es algo más que recorrer alguna de las rutas que lleva a Compostela. Es sentir que formas parte de una cadena humana que hace 12 siglos que recorre el camino. Desde el año 2018 son más las mujeres que los varones que peregrinan a Compostela. ¿Son estas peregrinas pioneras o son continuadoras de otras que lo hicieron en condiciones más duras? Fortísima, inspiegabile. En torno a un 60% de los peregrinos que llegan y consiguen su Compostela son mujeres. La verdad emocionante. Es que la verdad es que emociona, pero le estábamos viendo a usted que lo ha hecho y emocionado también. ¿Por qué tanta emoción? Porque es un documental lleno de sensaciones humanas. Entrevistar a cualquier peregrina, bueno, nos encontrábamos miles de ellas, y cada vez que hablabas con una peregrina te emocionaba, las veías solitarias, de todas las nacionalidades. Lo que decía la frase en inglés que escuchamos de una inglesa, nos decía: el viaje está en tu cerebro, es como si lo hubiera soñado tantas veces que necesitaba realizarlo, y te transmiten tanta emoción, tanto interés, que uno dice, quizás los hombres no sentimos tanto. Lo veremos en el documental, veremos cómo nos lo dice nuestra historiadora Marta González, que lo oíamos, y yo creo que es un documental que hay que ver, y quizás tengamos que dividirlo en más capítulos porque se nos quedó muy corto. Claro, y vemos que está muy bien hecho, la calidad de las imágenes. Creo que han utilizado además mucho dron
hemos utilizado todo tipo de técnicas para captar. Para mí me sorprendió, en mi primera experiencia audiovisual, me sorprendió cuando llegamos a algunos monumentos y los cámaras decían, tenemos que captar el sentimiento del monumento. Y yo decía, ¿cómo? Porque yo sí que realmente muchas veces llego junto a las piedras, sobre todo estos monumentos gallegos tan antiguos, y te emocionabas, pero no es lo mismo hacer una imagen fija que hacer una imagen viva, el movimiento, el enfoque, y son capaces de captar eso, lo que son el sentimiento de las piedras, el sentimiento de los monumentos, y realmente hemos utilizado técnicas para intentar eso, para intentar explotar la belleza del camino hasta sus más últimas consecuencias. Claro, porque se está juntando la belleza de lo de antaño, porque es muy antiguo, lo estaba diciendo usted, desde la Edad Media que se hace el Camino de Santiago, sobre todo más por mujeres además. ¿Cómo ha cambiado el camino? Que ahora parece que es sobre todo un sentimiento, sí. Pero ¿cómo era al principio? Mira, al principio la gente piensa que se descubre la tumba del apóstol y ya está todo hecho. Y también lo intentamos contar un poco en el documental, es que cuando se descubre la tumba del apóstol, Compostela todavía estaba ocupada. Es decir, no era un territorio pacífico, era zona de guerra, era zona donde los cristianos y los musulmanes se seguían enfrentando, y entonces cualquier peregrino que intentara hacer el camino en ese momento, no había caminos, porque desde los romanos todas las vías de comunicación se habían quedado abandonadas, se siguen utilizando las antiguas calzadas, pero sin que nadie las hubiera reparado durante 5 siglos. Entonces solo había 2 ciudades, cualquiera que hiciera el Camino de Santiago frente a cualquier otra peregrinación francesa, a Roma, que sí que tenían sus vías y aquello estaba más pacificado, cualquiera que hiciera el camino era un héroe. Y sin embargo lo hacían y lo seguían haciendo, y se enfrentaban, se arriesgaban a ser capturados, a ser vueltos esclavos, se arriesgaban a muchísimas cosas y lo hacían, y era auténticamente heroico. Eso pervivió durante 2 años, durante 2 siglos, hasta que en el siglo XII ya eclosiona, y es cuando lo que decimos, es decir, el Camino de Santiago se convierte en la auténtica espina dorsal de Europa, hasta el punto de que muchos de los grandes matrimonios entre coronas reinantes de los diferentes reinos es lo que hace que cuando lleguemos a la Primera Guerra Mundial, las 5 coronas sean primas entre sí, las 5, incluso las 2 que se enfrentan, sean primas, porque se habían casado sucesivamente entre sí, y eso surge en el Camino de Santiago, surge esos estilos, el románico, el gótico, surgen todos en el Camino de Santiago, y eso, pero antes hubo una fase muy dura, luego la fase de eclosión, y luego pues un poco eso, el ver cómo esa espiritualidad se canalizaba. La pregunta es, ¿por qué Santiago sí y las demás peregrinaciones de cualquier religión, de cualquier otro lado, terminaron o apagándose o cerrándose, y Santiago sigue 12 siglos? ¿Y cuál es la respuesta? Que sabe acoger no solo la religión católica, sino cualquier espiritualidad, cualquier sensibilidad que quiera realizarse y encontrarse consigo mismo, en el Camino de Santiago lo hace. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del documental? ¿Lo que más le ha gustado, lo que más le ha llenado, lo que más le ha emocionado? La parte humana, sobre todo. Primero, el equipo con el que lo hicimos, que es maravilloso. ¿Gallego? Sí, totalmente gallego. Todo gallego, sí. Todo el equipo, tanto cámaras como ilustradores, como dron, todos son gallegos. Hicimos un equipo, me enseñé, la paciencia que tuvieron para enseñarme cosas, porque yo soy muy impulsivo, tenía una apuesta cada vez que decía, venga, ya está, vámonos, ronda de chupitos que pagaba. ¿En serio? Sí, porque soy muy acelerado, pero bueno, cada mucho tiempo, me imagino, que no era cada poco tiempo. Claro, yo no sabía que para rodar una escena hay que hacerla 4 o 5 veces, que hay que repetir, porque siempre se trata de buscar el mejor enfoque. Claro. Toda esa paciencia yo no la tenía, la tuve que aprender, y aprendí, pues es un mundo muy muy bonito. Y luego el hecho de lo que decía, el aspecto humano, el aspecto de cada vez que te encontrabas con una peregrina y te contaba por qué lo hacía, descubrías un motivo distinto, una vida distinta, una motivación distinta. Era maravilloso el ver que más que un camino físico es un camino espiritual. ¿Y por qué le gusta tanto a usted el Camino de Santiago? Porque lo estábamos diciendo, este verano sacó este libro que tenemos aquí, Más allá y más arriba, que al principio uno empieza a leerlo y es que es el propio camino el que le está hablando, el Camino de Santiago. Sí, es que el problema del Camino de Santiago, me decían el otro día, después de este documental, ¿qué queda por decir? Todo todavía, ¿no? Del Camino de Santiago conocemos los tópicos, del Camino de Santiago conocemos la publicidad, pero no conocemos la realidad, ¿no? Entonces creía que había
que darle voz al propio camino y que nos contara que tiene luces y tiene sombras, tiene una parte espiritual y tiene una parte de merchandising para intentar hacer la reconquista de forma, a ver, una parte del Camino de Santiago, no lo podemos negar, era reclutar que todas las fuerzas europeas vinieran a hacer una cruzada aquí, ¿no? Es decir, vamos a descubrir aquí una tumba y hacer una anti-Meca para que, del mismo modo que los musulmanes defienden la Meca, nosotros defendamos una tumba y defendemos Santiago, porque hasta que aparece el Camino de Santiago, ni Carlomagno nos hizo mucho caso, ninguna corona reinante, y ahí es donde empiezan a surgir las alianzas entre Alfonso VI, el Magno, el emperador, y las coronas francesas para que empezaran a mandar caballeros. Si no fuera por eso, estaríamos todavía conquistados, es decir, esa reconquista. Entonces, dar luces y sombras, ¿por qué? Porque para mí el alma humana ni es blanca ni es negra, tiene todos los matices. Y creo que todo lo que hacemos los hombres, el Camino de Santiago es algo que hemos hecho los hombres, siempre tiene que tener cosas buenas y cosas malas. Claro, y nos decía, ahora mismo el 60% de las personas que hacen el Camino de Santiago, y en un año normal, porque ahora últimamente estos años no lo son, pero son más de 300.000 las que hacen cada año el Camino de Santiago. Más del 60% son mujeres. Pero es que usted decía, pero es que hace mucho tiempo las que construían las propias infraestructuras eran mujeres. Sí. Vamos a ver, la mujer... ¿Por qué son más mujeres ahora? Porque el Camino de Santiago es una ruptura con el mundo material. Lo descubrí la primera vez que hice el camino, en el año 98, hice el camino por primera vez, y cuando voy a meter en la mochila todo lo que había seleccionado para meter no me cabe. ¿Desde dónde fue? No, lo hice desde febrero porque tenía 4 días y hice 160 kilómetros en 4 días. Es decir, bueno, pues entonces sí. No, era más joven. De todas formas, me gusta mucho caminar, pero cuando uno va a meter ahí dentro dices, no, tengo que renunciar. Sí. Y ahí es donde desconectas, bueno, en aquella época no había móviles, no había muchas cosas, pero desconectas con muchas cosas y te das cuenta que para vivir muchas veces solo necesitas lo esencial, la ropa, y luego descubres que vas caminando y encuentras gente, y esa conversación con gente a la que no conoces es muchísimo más enriquecedora que mirar en internet una serie o mirar y dices, ¿para qué necesito muchas cosas que durante la vida me hacen esclavo y aquí me hacen sentirme más libre? Y el Camino de Santiago, esa espiritualidad, se adapta más al espíritu femenino. Hay que reconocer que vosotras sois más reflexivas, sois más de decir, voy a romper un poco con mi realidad, buscarme a mí misma y ver qué soy yo dentro del mundo, dentro de mi mundo, pero para eso voy a romper durante un tiempo con mi mundo. Por eso son mayoría las mujeres ahora, porque esa ruptura que te ofrece el Camino de Santiago se adapta mucho más a esa mentalidad más intimista, más pensativa, más reflexiva de las mujeres que los hombres, que somos más simples. No, bueno, dicen que lo tenemos en el ADN, ¿no? Que lleva esto desde la prehistoria, que nosotras recolectábamos y los hombres iban a cazar. Entonces, nosotros somos más físicos, más mecánicos, más quizás testosterónicos, y sin embargo vosotras sois más reflexivas, y eso el camino se adapta muy bien a vosotras. ¿Y qué tipo de infraestructuras eran las que construíamos las mujeres? ¿Qué hicimos? Nosotros, a ver, el primer hospital, que además sigue existiendo, no sigue existiendo el hospital, sigue existiendo los restos del mismo, se llama Hospital La Condesa. Es decir, ahí la condesa, la esposa de un conde, en cerca de Cebreiro, hizo el primer hospital, y ya lo hizo en el año 850, es decir, al poco de descubrirse la tumba ya empezaron a hacer hospitales para que los peregrinos se acogieran ahí. El Puente de la Reina lo mandaron a hacer, lo que pasa es que tardaron tanto en construirlo que no se sabe cuál de las 2 reinas de Navarra mandó a hacer el puente. Eran 2 reinas, con lo cual... Y luego después casi todos los hospitales. Mirad, para que veas, en el documental intentamos hacer un poco de justicia. Cuando llegas a Santiago está el magnífico Hospital de los Reyes Católicos. El Hostal de los Reyes Católicos no es de los Reyes Católicos, lo mandó a construir Isabel. Isabel sí peregrinó, su marido no. Isabel sí peregrinó, y cuando llegó a Santiago vio que es la deplorable condición en la que estaban los peregrinos, y dijo, bueno, voy a mandar a hacer un hospital. Muchísimas de las infraestructuras, tanto carreteras como puentes, como hospitales, albergues y conventos, que era donde se acogían a los peregrinos, los mandaron a construir las mujeres. ¿Cuál fue el día más duro durante el rodaje del documental? ¿Ha habido algún día que haya dicho, a pesar de la pasión que tiene, que yo creo que no va a haber ningún día, pero hubo algún día que dijo, no puedo con esto es demasiado? No. Todos los días fueron maravillosos. Lo que ocurre es que hay alguno, recuerdo cuando estuvimos rodando en el Cebreiro, que había que largar hacía una toma, que iba caminando hacia una toma y seguía, y hacía tanto frío, porque estábamos como a 4 bajo cero, y eso que había un día soleado. Entonces en la imagen parece que estamos de sol y que hace una temperatura maravillosa, hacía tanto frío que cuando intentaba hablar, las primeras palabras
palabras no me salían, es decir, estabas tiritando, pero por el resto no, fue maravilloso. Es un trabajo muy intenso. La gente que piense que los que hay detrás de las cámaras, los de sonido y todo eso, que es un trabajo cómodo, para nada. Aguantarnos a los que estamos delante es difícil. Nosotros aguantarlos detrás es difícil porque te mandan a repetir, pero no hubo ningún día especialmente duro más que eso, más que el frío. Y yo todas las veces en donde hacíamos una toma en un barco y se empeñaba en que balanceara mucho, yo creo que era para que me cayera, pero estuvo muy bien. Era una broma que estaba haciendo el equipo y lo hacían balancear a ver si me caía, pero estuvo muy bien. Muy bien. Bueno, hubo mucha broma. Me gusta mucho navegar, sí. ¿Y con qué se queda? ¿Con qué faceta se queda? Porque claro, le estamos viendo como director de documental, como historiador, que ahora vamos a entrar, pero sobre todo lo conocemos como juez y como tertuliano de televisión, porque ya no hemos visto usted cómo se dirige a la Cámara de Maravillas, usted ya se lo conoce eso. Sí, ¿Con qué se queda? Ver, todas las facetas están relacionadas con una misma perspectiva vital, ¿no? Es decir, yo vengo de unos orígenes relativamente humildes, no puedo decir que sea una persona humilde, pero sí que vengo de una familia muy trabajadora, muy, muy esforzada, y todo tiene el mismo sentido, que es intentar que el mundo sea mejor. Me hice juez para intentar que cambiar el mundo. Luego te das cuenta que siendo juez no puedes hacer nada más que simplemente los que caigan dentro de tu paraguas, que no les llueve encima. Y eso es lo máximo que puedo hacer como juez. No puedes cambiar la justicia porque es muy complicado, es muy complejo. Los políticos no están porque se cambie la justicia. Seguimos siendo una administración para servir al poder, no para servir al pueblo. Y después el tema de tertuliano es un poco que la gente sepa muchas veces por qué funciona la justicia, cómo funciona la justicia. Explicarles nuestros defectos, explicar un poco, acercarles la realidad, de forma que lo puedan entender. El ser historiador, porque yo creo que todos los errores que se cometen ahora se repiten. Ya se han cometido. Se han cometido. La gente piensa, la globalización es algo de Internet. No, mire, la globalización fue cuando los españoles descubrieron las minas del Potosí, acuñamos el real de 8, que era la moneda universal, y ahí derivó la especulación de los holandeses con los tulipanes. Es decir, la historia nos da las respuestas de todos los defectos que cometemos los hombres cíclicamente. Todo lo que la gente se piensa que hemos cometido, que nos enfrentamos ahora, ya ha sucedido en alguna fase de nuestra historia. Incluso en España, que hemos tenido 8 guerras civiles recientemente, en la historia más o menos reciente, que está documentada, muchas más si nos vamos atrás. Y entonces un poco es el buscar unas claves y transmitir esas claves de una forma, de un lenguaje muy sencillo, para que la gente intente al menos no cometer los mismos errores que han cometido las generaciones anteriores. Y de la realidad que tenemos ahora, que claro, que es extensísima y que no podemos ahora detenernos en cada... Pero, ¿cuál es el error garrafal que usted cree que estamos cometiendo, teniendo en cuenta esa historia de la que venimos y que no hemos aprendido tal vez? Que España, si hay uno. Que España siempre está dividida en bandos. Y cuando uno dice, vale, ¿hay algún bando bueno? No, es que los bandos no son buenos por naturaleza. Los bandos son buenos según quien los dirija. Y el problema es que nos metemos en un bando, y eso ha sido tradicional. Es decir, cuando Carlos V llega aquí, pues nos metemos en un bando de los que defienden que la lana vaya a Holanda, los que defienden que la lana se curta aquí, y hacemos una guerra civil. Por cierto, una guerra civil que es el día de una comunidad autónoma, es decir, celebramos que nos hemos enfrentado. Qué triste que se celebre el Día de los Comuneros como de una comunidad autónoma, porque al final es una guerra civil, es un enfrentamiento entre hermanos. Eso de España en bandos hace que la gente no piense, mi bando está actuando bien, le apoyo. No, es como el fútbol. Yo soy del Barcelona, del Madrid, da igual cómo jueguen. Y ese no debería ser, claro. Ese es nuestro gran error. En estos momentos, los que creen que ser conservador es retroceder en la historia, pues siguen siendo progresistas, pase lo que pase. Y los que creen que ser progresista es ser un hombre sin raíces, serán conservadores, pase lo que pase. Y muchas veces lo que nos damos cuenta es que no hacemos selección de nuestros líderes. ¿Y usted cree que eso va a poder ser posible? O sea, esa no división entre progresistas, conservadores, PP-PSOE, podríamos decir, esa unión, que no es usted el único que lo propone, ¿podría ser posible? Sí, claro. El día que los dos bandos dejen de estar dirigidos por títeres. Así de claro. Así de claro, es que es así de sencillo. El día que la gente se dé cuenta de que lo importante es progresar, lo importante es que el país se desarrolle, lo importante es el pueblo. Es que cuando alguien le da más valor a una bandera que al pueblo que representa, ya deja claro que no tiene el más mínimo intento de servir a nadie. Miren, a mí alguien cuando era muy pequeño, que es mi padre, me dijo, yo soy funcionario y eso significa que tengo que servir al pueblo.
solo por ser funcionario. Y no era un cargo, era simplemente un funcionario normal y tenía esa responsabilidad. Y yo, que soy un funcionario de más alto escalafón, tengo que servir al pueblo más que mi padre. Y entonces cuando aprendes eso, es cuando te das cuenta de para qué estás en este mundo. Y usted se evade tal vez con la historia, porque nos lo está diciendo y se lo estamos viendo. El mundo de la justicia uno a veces entra precisamente por eso, porque cree que va a poder servir, que va a poder ayudar, y se da cuenta que ese mundo de la justicia no es ni muchísimo menos lo que pensaba. Claro, es que y a usted la historia le da ese... La historia me da perspectiva, la historia te da cultura, la historia te da esa madurez como persona para decir, cuando alguien te discute algo, decir, es que si es capaz de cualquier ejemplo de los que están ocurriendo ahora, es decir, este gobierno que se pliega ante determinadas pretensiones, pues es capaz de sacarle 20 ejemplos a lo largo de la historia de cómo es posible, o cuántos reyes no ha habido que simplemente por el hecho de mantener la corona cometían cualquier concesión. Y luego ves la consecuencia, esa perspectiva, es decir, acto, perspectiva, consecuencia. Vivimos muy al día, María, vivimos muy al día. Las noticias de hoy dentro de 5 años no se recuerdan. Yo cuando tengo conversaciones con mi hija es una persona muy culta y que tiene una perspectiva, pero tiene una perspectiva, claro, de 4 o 5 años, porque es la perspectiva de Internet. Entonces cuando le recuerdas, mira, es que hace 5 años ya muchos casos no les suenan. No. ¿Cómo le vas a explicar? Nuestros jóvenes, por ejemplo, no saben lo que es el IRA. No saben lo que es el IRA. Cuando le intentas explicar el atentado de Londres, del pub de Londres, donde murieron 8 españoles, y le explicas, oye, es que estos atentados, ya casi no recuerda. ETA ya para ellos ya casi es una nebulosa. Entonces, ¿qué capacidad de juzgar tienen de lo que va a ocurrir de esta situación que estamos viviendo si no son capaces de analizar y ver cómo situaciones iguales a qué consecuencias nos llevaron? Entonces, lo que tenemos, la historia lo que te da es esa raíz, esa capacidad de decir, conozco 20 situaciones iguales, siempre han acabado igual. La conclusión es margen error mínimo de que esta situación va a llevar a otro enfrentamiento. Es que se nos ha repetido una y otra vez. Si no somos capaces de unir posiciones y acotar distancias para llegar a un punto común, lo que vas a hacer son 2 bandos. Y con un sí o un no, ¿lo conseguiremos? ¿Seremos capaces de aunar esas posiciones? Con estos líderes no. Con estos líderes directamente no. Bueno, hay una visita que yo no sé si se está esperando en Galicia. Lleva mucho tiempo diciendo que va a venir a España. Sí. Y a Carlos Herrera le dijo que igual iba. Ahora nos dirá usted qué podría suponer la visita de esa persona. ¿Quién es? El Papa Francisco. Vamos a oírlo. Bueno, al presidente de la Xunta de Galicia le prometí pensar el asunto, si no lo saqué de una eventual agenda. Y si voy a Santiago, esas cosas... Al camino de Europa. Camino de Europa. Aunque una Europa, ¿no? Pero eso está por decidir todavía. Claro, se le insiste mucho al Papa Francisco en que venga. ¿Qué supondría eso? A ver, es sorprendente. Quizás desde aquí en Madrid no dais tanto, nosotros en Galicia lo vivimos todos los días. Se está organizando el Congreso de la Juventud en Santiago. En solo un día 2.000 jóvenes de toda Europa se apuntaron. Es decir, es que las previsiones son de que más de 25.000 jóvenes vengan haciendo el camino, que eso es muy complicado porque, gracias a Dios, el camino no es un camino. Son muchas rutas, hay que entenderlo así, hay que entenderlo desde la perspectiva de la Edad Media. Es decir, algunos peregrinos salían haciendo la Vía de la Plata, si había nieve en el febrero, cogían el camino del invierno o el camino de Orense. Por eso yo siempre digo que no hay una ruta, son varias rutas dependiendo de muchas cosas, todas son igual de importantes. Todos los caminos llegan a Santiago. Todos los caminos llegan a Santiago. El hecho de que tengamos varios hace que los puedas enviar por diferentes rutas, vayan a llegar a Santiago y todo eso. Pero que en solo un día 2.000 jóvenes se apunten y automáticamente de eso demuestra la perspectiva universal. ¿Qué es que venga el Papa? Volvemos a decir lo mismo. Es espiritual. Hay gente de todas las ideologías, de todas las religiones, de todas las nacionalidades, de todas las lenguas. Pero que la religión católica siga siendo la que asuma esa tutela le da una especie de marchamo, de decir, oiga, seguimos con esa tradición de que aquí está enterrado el apóstol Santiago. Roma tardó 4 siglos en reconocer que estaba allí. Hubo obispos de Santiago que por firmar obispo de la sede compostelana se les excomulgó en el año 960 al último.
Es decir, ya casi 100 años después de descubierta la tumba, todavía Roma seguía excomulgando obispos y tardaron mucho en llegar a un pacto y decir, vale, venga, vamos a reconocer que ahí está Santiago, pero seguimos siendo nosotros los primeros. Es decir, la Iglesia Católica es una iglesia que tiene sus tradiciones, tiene sus bases y todo eso. Ese marchamo de dar respetabilidad al camino y seguir asumiendo que ante todo, por encima de esa espiritualidad, el origen es un origen cristiano y católico, daría muchísimo marchamo a este camino y está muy necesitado de eso, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa. Antes de irnos, yo sí que quisiera, porque ahora cuando volvamos vamos a hablar más del juez, de su trayectoria, de su vida. Pero ¿qué se va a llevar la gente cuando vea este documental? Emoción. Lo primero que va a pensar es dónde hay un calendario que voy a mirar cuando puedo hacer el camino. Sí, lo digo porque es que de verdad que las 6 personas que lo vieron todas dijeron lo mismo. ¿Cuándo hacemos? Y algunas no lo habían hecho nunca, otras sí. El camino hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Sí. Y la sensación que se van a llevar es, me estoy perdiendo algo, tengo que vivirlo. Bueno, pues peregrinas, la semana que viene que ya se presenta, lo veremos, desde luego. Pero hacemos una pausa y ahora volvemos y vamos a conocer más a su señoría, ahora sí. Pues aquí seguimos, en la azotea, con el juez José Antonio Vázquez Taín, que claro, que estábamos diciendo, una vida dedicada a la justicia, pero también a la historia, ahora director de documental, pero en todas ellas es la misma persona. Claro, una persona que lo hemos estado diciendo, gallego, que ha vivido en Galicia, que su primer destino como juez fue en Villa García de Arosa, en el juez de instrucción número 1. Claro que ahí, ¿cómo recuerda esos años en los que a usted le destinan a ese juzgado y de repente a luchar contra el narcotráfico? A ver, yo llegué de rebote. Yo estaba en el número 40 de mi promoción, renuncié al escalafón y me quedaba de último. Y cogí la plaza más difícil esa época en la que había una especie de rumores. Villa García es muy complicado, hay mucho narcotráfico, todo estaba en la Audiencia Nacional, con lo cual tú llegabas allí y era un poco si querías meterte te metías, y no mirabas para otro lado y seguías para adelante. Yo recuerdo, soy de la 50 promoción, es un número muy bonito, es un número redondo. De la 50 promoción, en la misma mesa que estaba yo estudiando la parte de juez, o sea, la parte ya de preparación para salir, estaba un compañero del que me siento muy orgulloso de ser compañero suyo, se llama Miguel Ángel Torres, y nosotros salimos destinados, uno para Villa García y otro para Marbella. Miguel Ángel Torres hizo la operación Ballena Blanca, y yo hice la operación, todas las operaciones contra el narcotráfico. Yo creo que era una época en la que determinados jueces decidimos dar un paso adelante y decir, no vamos a mirar para otro lado, vamos a intentar el cumplir más allá, es decir, si eres un juez instructor, el ir un poco más allá de aquello que estrictamente se te exige y dar un paso adelante. Cuando yo llego a Villa García, ellos tenían un halo de misticismo en el plan, todos los niños querían ser narcotraficantes, porque cualquiera que ve una película pues es así, es decir, esa imagen que se da, uno ve la película el niño y quiere ser el protagonista, uno quiere ver cualquiera de estas películas desde la televisión, pues siempre se pone al narco como el bueno. Ahí vemos imágenes también. Sí. Y entonces, claro, lo que queremos, nos enfrentamos allí, y era una época muy complicada, pero decidimos dar un paso adelante y decir, no, venga, vamos a desentrañar todo lo que hay y a romper con narcotráfico, corrupción política, María. No te puedes imaginar, es que a mí me hace mucha gracia hoy en día ver series como Fariña o como cualquiera de estas series en donde se sigue como metiendo casillas, ¿no? Corrupción, PP, contrabando, paletismo. Vamos a ver, no, miren, eran unos señores muy competentes, por eso la operación Nécora no consiguió ninguna condena, porque ellos eran más inteligentes que los que estaban investigando, pues no consiguieron pruebas. Se menospreció a tal, pero además es que tenían comprados políticos de derechas, de izquierdas, nacionalistas, subvencionaban, los tenían a todos más o menos comprados. Yo recuerdo una interpelación parlamentaria en donde alguien cuestionó por qué un juez estaba dando una mala imagen de Galicia cuando el narcotráfico no existía. Nos fue muy difícil, muy difícil. Por eso digo, algunos de los periodistas que ahora se ponen medallas diciendo yo estuve en aquella época y luchaba contra el narcotráfico, yo recuerdo hacer artículos de mí diciendo un fascista viene y reprime los derechos fundamentales de gente honrada que se están inventando. Llegaron a decir incluso que la droga la subíamos nosotros a los barcos, y fue una época en la que, pues trabajamos duro. No fui yo, es decir, fue la policía. Bueno, fueron muchos como usted.
Lo que hicimos fue hacer un grupo. Es la primera vez en que Guardia Civil, Policía Nacional y Aduanas trabajaban juntos. Todos los equipos eran mixtos para que no se pelearan ni celaran. Y llegó un momento en que creamos un sistema que bueno, los resultados están ahí. Tuvimos 4 años de trabajo intenso, retiramos 54.000 kilos de cocaína, 17.000 de hachís, más de 300 de heroína. Todos los grandes narcos se fueron a la cárcel y lo que se acabó con... No se acabó con el narcotráfico porque no se va a acabar nunca. Siempre que haya personas va a haber delitos. Eso no es posible. Es como si me dices, bueno, vamos a acabar con la violencia de género o con las violaciones. No es posible, María. Lo que sí tienes que hacer es que al menos no se enganchen. Baje. Claro, que los niños no quieran ser... Que no quieran ser, o que ellos no vayan por la calle y aún encima te miren por encima del hombro. Claro, ¿ves? ¿cómo eran? Porque al final Villa García de Arosa es un lugar pequeño. Villa García, Cambados, La Illa. Yo me paseaba, hablaba con ellos. Recuerdo muchos a los que me cruzaba y a veces le decía, oye, si hay suerte un día de estos te veo en mi despacho. ¿Así directamente? Sí. No, a ver, nunca... Yo creo que nunca me ha pasado nada, no porque nunca llevar escolta, porque nunca la he llevado, sino simplemente porque yo creo que al final me veían como una persona normal, que vivía allí, caminaba por allí, sí, tomaba las cervezas en los mismos bares que ellos y siempre que quise me acerqué a uno, le saludé y le dije, oye, a ver si un día pasas por el juzgado pero esposado y ellos se reían un poco diciendo, bueno, a ver si me pillas y tal. ¿Y algún día pasaron? Sí, muchos. Pasaron. Sí, muchos. Y usted y su familia, su mujer, que además su mujer sabemos que le acompaña en todas sus incursiones ahora en la historia, que le acompaña a presentar los libros, estará en la presentación. Claro, ¿cómo lo vivían? Usted, su mujer, sus hijos. A ver, yo miedo? En aquella época nunca les dije nada a mis padres. No creo que nadie se diera cuenta de eso. Yo tampoco lo valoré, era muy inconsciente, muy inconsciente. Yo después de Villagarcía me mandaron a Mataró, a un juzgado de lo civil, fue mi premio. Cuando ya no pude renunciar a los ascensos me mandaron a Mataró y desde la distancia, es decir, yo me vino muy bien. Estuve 5 años y medio, casi 6 años en Villagarcía, de ahí me fui a Mataró, a un juzgado de lo civil y me aislé, es decir, al cabo de 24 horas mi teléfono no volvió a sonar. No volvió a sonar, era maravilloso, te aíslas y vives desde la distancia, pues eso, cuando el Supremo les va condenando y confirmando las condenas a todos, ves que tu trabajo está bien hecho, luego simplemente te sientes satisfecho con lo que has hecho y vives desde la distancia. Y ahí es donde me di cuenta por un problema, una operación en donde se descubrió que habían intentado falsificar pruebas para imputarme a mí tráfico de estupefacientes, ves las vigilancias que te han hecho, ves un poco cuando la policía descubre que sí, que te han vigilado, que te han seguido, que te han intentado cometer algunos actos contra ti. Ahí lo descubres y es cuando te das cuenta, bueno, pues mira, me arriesgué un poco más de tal, pero mis padres y mi familia nunca llegaron a saber y vivimos tranquilos porque ya lo ves cuando ya ha pasado. Es decir, claro, pero uno cuando está frente a esa situación, claro que además es que luego se ha ganado usted el apodo de el Robin Hood de Villagarcía. ¿Eso cómo lo lleva? No, a ver, lo del Robin Hood, como muchos otros, como el juez Estrella, la prensa te lo pone un poco para ver, es como bueno, le subo un pedestal, porque si luego después yo mismo lo tiro, pues me gano primero. Yo le subí, yo lo tiré, Ya. Eso se juega mucho con muchos jueces. La prensa no es el reconocimiento que uno busca. Lo que tienes que buscar es que ya se ve que están otras cosas, desde luego. Yo el reconocimiento que busco es que yo ahora sigo yendo por Villa García. Muchos narcos me siguen saludando, me siguen reconociendo como una persona que si lo hice bien o mal les gané o los perdí, pero que nunca usé trampas. La gente de allí me sigue saludando, muy cariñosa, en el sentido de, pues, por ejemplo, yo recuerdo muchas mariscadoras que tenían que venderles a ellos y después ya pudieron vender en el mercado lícito, cosas que recuperaron la normalidad, es decir, que recuperas una normalidad. Y entonces cuando vas por allí te sientes como en casa, es decir, la gente te llama Toño, me llaman Toño, y eso es lo que te da cuenta de qué es lo que te importa. Es decir, yo fui allí, fui el juez de una zona, como otras zonas en las que fui juez, sigo yendo y la gente pues te llama por el nombre y te da las gracias por aquello que hiciste, que es ir a servir, no tienes que hacer otra cosa. Claro, pero uno cuando está delante, ya cuando usted estaba en Mataró, que vio delante todos los seguimientos que había tenido, las pruebas falsas que se estaban maquinando contra usted, y es consciente de lo que podría haber ocurrido, entonces uno mira para atrás y ¿qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Mereció la pena? ¿Lo volvería a hacer? No, yo lo volvería Claramente a hacer. sí. Yo lo volvería a hacer y bueno, volvería a pasar por eso. A ver, cuando llevas una vida tan intensa como llevo yo, todos son riesgos, María. A ver, yo me sometí a un examen y sigo soñando con que suspendía el examen. Si hubiera suspendido ese examen, no hubiera sido nada lo que soy. Entonces, cuando muchas veces la gente dice, pero ¿por qué
¿por qué te metes en tantas cosas? Vale, muy bien, es muy bonito. La zona de confort. Soy juez, tengo un sueldo muy bueno. Quizás en otros países de Europa los sueldos de jueces son mejores que aquí, pero vamos, para lo que hay en España es un sueldo muy bueno. Puedo vivir en una zona de confort. Cobro mi sueldo, no hago nada y vivo bien. Para cómo se vive en Galicia, me sobra y todo eso. Pero si vives en tu zona de confort, a mí me rompería los esquemas. Es decir, yo necesito decir, señores, muchas veces cuando se habla de la justicia les están mintiendo. Muchas veces cuando les nota en una noticia, interpreta una sentencia, les está mintiendo. Y es cuando me llamáis y decís, oye, pero ¿y eso lo puede decir la cámara? Sí, os lo voy a explicar. Y vienes aquí y tratas un poco de explicar. Muchas veces lo que aprendí en Villa García, cuando levantabas tantos cadáveres, es, nadie le dijo a estos niños a qué se arriesgaban. Yo no quiero que alguien me diga, jole, tú que sabías tanto, tenías que habernos avisado. Bien, pues mi experiencia vital, levantando cadáveres, metiendo a gente en prisión, viendo cómo la gente se equivoca, en ese cometer errores que muchas veces eres inconsciente, es lo que me hace muchas veces venir aquí a decirles, mirad, no es oro todo lo que reluce. La vida fácil no es siempre tan sencilla. Puedes tener una suerte y decir, vale, me he arriesgado y no me ha pasado nada, pero arriésgate por algo que sea noble, no por algo que sea simplemente voy a divertirme y lo que pase después lo veré, porque no es y lo estamos viendo en esta sociedad tan individualista, tan inconsciente, tan egoísta, que a la que vamos, en donde yo creo que cada vez hay que venir más a decirles, miren, si quieren ver muertos, yo los he visto muchos, y muchos, y no merece la pena. Y usted ha recibido, porque usted, le estamos escuchando y ya le hemos escuchado muchas veces, habla muy claro. Sí. Y se le ve que dice lo que piensa y lo que ha vivido y se le ve además las cosas de las que usted está pendiente. Pero ¿alguna vez ha recibido alguna llamada de teléfono que le diga, no sé si de la judicatura, de la política, porque también se habla de la politización de los jueces? ¿Ha recibido presiones de donde no deberían? Porque ahora estamos hablando de los narcotraficantes. Soy el juez más sancionado de España. Ya con eso me lo dice todo. Tengo 6 expedientes, es decir, todos absueltos. Es decir, me fueron bien, solamente tengo una amonestación por una tontería, pero si una cosa soy, vamos, no me lo pregunten a mí, pregúnteselo a los colegios de abogados donde he servido. Si una cosa soy es expeditivo, rápido, mi juzgado va al día, y sin embargo he tenido 2 expedientes por retraso en la administración de justicia. En una justicia en donde, miren, yo de verdad tengo las sentencias al día, mi juicio... Pero si será usted el único en España. El juicio que tengo a más largo plazo es el mes de febrero. No tengo nada más allá de febrero señalado, porque lo tengo todo ya señalado y estoy allí, y me abrieron 2 expedientes. Es decir, sí, de vez en cuando te mandan un mensajito de decir, oye, vale, vas a los medios, pues asume que tienes un riesgo. Pero a ver, a la edad que tiene uno y después de lo que he vivido, ¿cómo vas a ser cobarde? Es que sería ridículo decir que tengas miedo a una sanción. Bueno, señores, si por decir lo que pienso me van a sancionar, bueno, pues mire, pónganse a la cola y ya está. Es decir, es que de verdad, María, tengo compañeros que tardan un año en poner sentencias, otros que están señalando juicios para el año 2025 y ahí no abren expediente. He tenido 4 inspecciones en los últimos 6 años y 3 inspecciones en los últimos 6 años. No es algo tan directo, simplemente es eso. Hace un año el gobierno anunció que se iba a reformar la ley para que los jueces que vayamos a colaborar con los medios de prensa tuviéramos que justificar que estábamos al día y obtener un permiso del Consejo General del Poder Judicial. Bien, antes de empezar a colaborar con los medios de prensa, yo no hacía falta, pero lo pedí y lo tengo por escrito, ese permiso. Es decir, el Consejo me autorizó a colaborar con los medios de comunicación dentro y asumiendo los riesgos que eso tiene. Vale, en ese comunicado de prensa del gobierno salía mi foto. Como ejemplo. Y después, no, pero si yo los tengo totalmente al día. Entonces, las presiones es que el problema de la presión es como la ofensa. Ofende quien puede, no quien quiere. Y presiona quien puede, no quien quiere. Y yo sigo siendo un juez de pueblo, que no tengo aspiraciones a ser un cargo, con lo cual de ahí no me pueden quitar, me podrán sancionar, pero no me podrán quitar de ahí. Y entonces, pues mira, amigo, muy tranquilo. Y tampoco tiene miedo. No, hombre, si no le tuve miedo a los narcos, ¿cómo voy a tener miedo a que alguien me diga, bueno, pues está usted equivocado? Me molestaría más el hecho
no sé, de que afectara un poco el hecho de que alguien se diera cuenta de que algo de lo que he hecho está mal o algo así, ¿no? Equivocarme en una sentencia, eso sí te afecta más. José Antonio, ¿qué es lo que le queda por hacer? Porque le hemos visto, quiero decir, ¿cuáles son sus próximos pasos? ¿Dónde se ve próximamente? Porque es que tiene una vida tan interesante, tan completa, tan bonita. ¿En qué le vamos a ver después de Peregrinas? A ver, los días pares seguiré haciendo juicios, porque si no soy juez no soy nada. Es decir, hay personas que si no son una cosa, pues son bultos sospechosos. Yo soy eso. Es decir, yo si no soy juez, si no sigo sentándome cada 2 días en un juzgado y escuchando casos y viendo cuáles son la realidad. Los que estamos en los juzgados sí que vemos la realidad. Me hace gracia cuando la gente vio los WhatsApps de la manada, se dio cuenta de cómo hablaban sus hijos y cómo eran sus hijos. A veces nosotros eso ya lo sabíamos, pero no se nos escucha. Muchas veces cuando uno cuenta qué es lo que está pasando, no nos escucha, ¿no? Entonces, seguiré siendo juez porque es lo que más me interesa. Intentaré escribir la segunda parte de este libro, que es una deuda que tengo pendiente porque me he quedado en el siglo XIII y tengo que seguir hasta el XVIII, hasta el XXI. Hasta el XXI será. Y luego después intentaré, pues el jueves que viene, cerrar un acuerdo para otro documental más y seguir experimentando. Pues aquí estaremos esperando con nuestro sofá para que venga usted cada vez que saque alguna cosa, viene aquí y nos lo cuenta. Que ha sido un honor. El placer ha sido y el honor ha sido mío, María, por Dios. No, señoría, ha sido nuestro. Le esperamos. Muchísimas Muchas gracias. Gracias.